Eran las 3:47 de la tarde cuando el calor ya no respetaba ni la sombra. En la colonia Sánchez Taboada, al este de Tijuana, el asfalto viejo se derretía bajo un sol que partía la tierra y secaba hasta el aire. Las casas de bloc sin pintar se apretaban unas contra otras como dientes chuecos, con techos de lámina oxidada que crujían cuando el viento caliente pasaba rozando. Entre los cables de luz colgados como telarañas negras, una antena de televisión doblada apuntaba hacia ningún lado. El polvo levantado por una Cheyenne blanca sin placas flotaba todavía en el aire cuando la camioneta dio vuelta en la esquina y desapareció rumbo al norte. Ahí, frente a un puesto de tacos con toldo verde y amarillo desteñido por los años, un hombre de unos 60 y tantos años limpiaba la plancha con un trapo grasiento. Vestía una camisa de cuadros rojos y blancos, desabrochada hasta el tercer botón, pantalón de mezclilla arrugado y unas chanclas de plástico que dejaban ver los talones cuarteados. Tenía el bigote cano y la piel morena curtida por el sol de décadas enteras. En la mano izquierda cargaba una espátula plateada, manchada de grasa vieja, y con la derecha secaba el sudor de la frente cada 2 minutos. Se llamaba Esteban, pero en el barrio todos le decían Don Tavo, nombre que había quedado pegado desde que abrió el puesto 15 años atrás, cuando todavía la colonia era otra cosa. El radio detrás de él, un aparato verde menta de esos que se venden en el Coppel con pagos chiquitos, escupía una cumbia vieja entre estática y comerciales de colchones en abonos. Junto a la parrilla había una hilera de botellas de refresco tibio, es un bote de salsa roja con la tapa suelta, tortillas envueltas en un trapo de cocina y un garrafón de agua a medio llenar. El olor a carne asada, cebolla quemada y limón se mezclaba con el de la basura acumulada en la esquina, donde un perro flaco hurgaba entre bolsas rotas. 2 niños en bicicletas sin frenos pasaron gritando algo que Don Tavo no alcanzó a oír. La tarde corría lenta, como todas. Don Tavo no levantó la vista cuando una Suburban negra con vidrios polarizados se estacionó frente al puesto. No era raro, esos carros pasaban seguido por ahí. Algunos se paraban, otros solo ralentizaban para ver quién estaba afuera, quién hablaba con quién, qué se movía. La colonia Sánchez Taboada, como tantas en Tijuana, ya no era de nadie en específico, pero tampoco era de todos. Había cuadras controladas, calles que mejor no cruzar de noche, y esquinas donde no convenía pararse demasiado tiempo. Y Don Tavo, con sus tacos de asada y su radio viejo, había aprendido hacía mucho a no preguntar, a no mirar de más, a servir y cobrar sin meterse en nada. Pero esa tarde algo era distinto. De la Suburban bajaron 3 hombres. El primero, flaco y fibroso, llevaba una gorra de los Dodgers bien encajada, lentes oscuros y una camiseta blanca que le colgaba hasta las rodillas. Tenía tatuajes en ambos brazos, líneas negras que subían desde las muñecas hasta perderse bajo las mangas. El segundo era más bajo, cachetón, con una playera polo verde agua y tenis Nike, blancos impecables que contrastaban con el polvo del suelo. El tercero, el que cerró la puerta del copiloto con un golpe seco, era grande, de hombros anchos, mozo chamarra de mezclilla sin mangas y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Los 3 se movían con esa calma tensa de quien sabe que no tiene que apurarse porque nadie va a detenerlo. Se acercaron al puesto sin prisa. Don Tavo los vio venir de reojo mientras volteaba una tira de carne en la plancha. El humo subía espeso y grasoso. Uno de los niños en bicicleta frenó en seco al verlos, dio media vuelta y se fue pedaleando hacia la otra calle. El perro flaco también desapareció entre las casas. El viento caliente siguió empujando el polvo. El de la gorra de los Dodgers fue el primero en hablar. No pidió tacos, tampoco saludó. Solo miró a Don Tavo de arriba abajo, como si estuviera buscando algo específico en su cara, en su postura, en la forma en que sostenía la espátula. El hombre de la playera polo se recargó contra el poste de metal que sostenía el toldo, cruzó los brazos y escupió al suelo. El grandote de la cicatriz en la ceja se quedó parado junto a la Suburban, mirando hacia la calle, vigilando. Don Tavo tragó saludo, pero no dejó de mover la carne en la plancha. Sabía lo que era eso. Sabía lo que significaba cuando llegaban así, sin avisar, sin orden, solo a medir, a ver qué tan rápido te asustabas, a ver si te temblaba la mano, a ver si sabías quién mandaba. El de la gorra le preguntó cuánto tiempo llevaba ahí. Don Tavo respondió sin voltear, con voz tranquila, casi aburrida, que 15 años. El tipo asintió despacio.
como si estuviera procesando la información. Luego preguntó si pagaba plaza. Don Tavo dijo que sí, que todas las semanas, que nunca había fallado. El hombre de la playera polo sonrió de lado, pero no era una sonrisa amable. Era el gesto de alguien que sabe algo que tú no sabes todavía. El grandote de la cicatriz se acercó entonces y jaló una silla de plástico roja que estaba contra la pared. Se sentó de frente a Don Tavo, con las piernas abiertas y las manos sobre las rodillas. No dijo nada. Solo lo miró fijo, sin parpadear. El radio seguía sonando. La cumbia terminó y empezó una canción de banda. El calor seguía apretando. Estos hombres no eran del barrio. Don Tavo lo supo de inmediato. No por la ropa ni por los carros, sino por la forma en que se movían. No conocían a nadie, no saludaban a nadie, no respetaban nada. Eran de afuera. Y los de afuera siempre venían a lo mismo, a marcar territorio, a cobrar lo que no era suyo, a recordarle a todos quién tenía el control ahora. Tijuana había cambiado mucho en los últimos años. Lo que antes era guerra entre grupos viejos, conocidos, con códigos aunque fueran retorcidos, ahora era invasión constante. Gente de Jalisco, de Michoacán, de Sinaloa, todos querían un pedazo. Y el CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación, había entrado con todo. No pedían permiso, no negociaban. Llegaban, tomaban y quien se resistiera desaparecía. Así de simple, así de brutal, y la colonia Sánchez Taboada, con sus calles polvorientas y sus casas de bloc, no era la excepción. El CJNG había puesto gente ahí. Cobraban piso, vendían droga, controlaban el paso hacia la frontera. Cada negocio, cada puesto, cada changarro que vendiera algo, tenía que pagar. No importaba si ganabas bien o apenas sobrevivías. Pagabas o te cerraban. Y si insistías, te levantaban. Don Tavo sabía todo eso. Es por eso pagaba, por eso no preguntaba. Por eso, cuando el de la gorra le dijo que las cosas iban a cambiar, solo asintió con la cabeza y siguió moviendo la carne en la plancha. El hombre le explicó que ahora la plaza iba a costar el doble, que había nuevas reglas, que si veía algo raro tenía que reportarlo, que si llegaba la policía tenía que avisar, que su puesto, como todos los demás, ahora trabajaba para ellos. Don Tavo no dijo nada, solo siguió asintiendo. El de la playera polo sacó un celular y marcó un número. Habló en voz baja, dándole la espalda al puesto. El grandote de la cicatriz se levantó de la silla y caminó hacia la esquina, mirando hacia ambos lados de la calle. El de la gorra se quedó ahí parado, esperando. Entonces llegó otra camioneta, una Tsuru gris, vieja, con el cofre abollado y una calcomanía del Guadalajara en el parabrisas trasero. Se estacionó detrás de la Suburban. De ahí bajó un tipo joven, de unos 25 años, delgado, con playera negra, sin mangas y pantalón de chándal azul marino. Traía una pistola fajada en la cintura, a la vista, sin disimulo. Se acercó directo al de la gorra y le dijo algo al oído. El otro asintió y volteó a ver a Don Tavo de nuevo. Le dijeron que tenía suerte, que lo habían checado y que estaba limpio, que podía seguir trabajando siempre y cuando pagara a tiempo y mantuviera la boca cerrada. Don Tavo agradeció con la cabeza sin decir palabra. Los hombres se fueron, subieron a sus camionetas y desaparecieron por la misma calle por donde habían llegado. El polvo volvió a levantarse, el radio seguía sonando, la tarde siguió caliente. Don Tavo esperó unos minutos antes de moverse. Apagó la parrilla, cubrió la carne con un trapo y cerró el puesto. Caminó despacio hacia su casa, 2 cuadras más adentro, una construcción de un solo piso con reja verde y macetas vacías en la entrada. Adentro, su esposa lo esperaba sentada frente al televisor. Le preguntó si todo estaba bien. Don Tavo dijo que sí, que solo había sido un día lento. Se sirvió un vaso de agua del garrafón y se sentó en el sillón desgastado. Pero algo había cambiado, y él lo sabía. Lo que Don Tavo no sabía, lo que nadie en esa colonia sabía, era que esos hombres que acababan de pasar por su puesto no eran solo cobradores comunes. Eran parte de una célula del CJNG que operaba en Tijuana desde hacía 2 años, encargada de controlar las colonias del este, las más pobres, las más olvidadas, es donde la policía casi nunca entraba y cuando lo hacía era solo para cobrar su parte. El de la gorra de los Dodgers se hacía llamar El Grillo. 32 años, originario de Zapopan, Jalisco. Había llegado a Tijuana en 2022, enviado directamente por mandos del CJNG para reforzar el control en las zonas disputadas. Era eficiente, frío, metódico. No perdía el tiempo en violencia innecesaria.
pero tampoco dudaba cuando había que mandar un mensaje. Había levantado a 3 personas en los últimos 6 meses. 2 aparecieron días después, descuartizados en tambos de metal abandonados en terrenos baldíos. El tercero nunca apareció. El de la playera polo, al que le decían el Mantis, era de Guadalajara, 28 años, adicto a la coca, pero funcional. Manejaba los contactos con los distribuidores locales y se encargaba de que la droga fluyera sin problemas hacia los puntos de venta en la frontera. Tenía fama de ser paranoico. Siempre andaba armado, siempre chequeando su celular, siempre viendo por encima del hombro, pero era leal. Y en ese negocio, la lealtad valía más que la inteligencia. El grandote de la cicatriz en la ceja, conocido como el Toro, era el músculo. 35 años, ex militar desertor del ejército mexicano. Había servido 3 años antes de cambiar de bando. Sabía manejar armas, sabía moverse en operativos, sabía cómo romper a alguien sin matarlo. Era callado, casi nunca hablaba, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Tenía 5 levantones en su historial personal, todos ejecutados sin fallas. Pero los 3 formaban parte de un equipo más grande que controlaba desde la colonia Sánchez Taboada hasta Camino Verde, pasando por La Presa y Mariano Matamoros. Eran como fantasmas. Llegaban, cobraban, amenazaban, desaparecían. Nadie sabía dónde vivían. Nadie sabía cuántos eran en total. Solo se sabía que estaban ahí, que no se iban, y que resistirse era morir. Pero el CJNY no solo controlaba con miedo, también controlaba con información. Tenían halcones en cada esquina. Niños de 12, 13 años que les avisaban cuando veían algo raro. Señoras que trabajaban en tienditas y que reportaban si llegaba gente nueva. Taxistas que pasaban datos de quién subía, quién bajaba, quién preguntaba demasiado. La colonia entera era una red de ojos y oídos que alimentaba a la estructura del cártel, y en esa red, Don Tavo era solo un punto más. Un hombre viejo con un puesto de tacos que pagaba su cuota semanal y no causaba problemas. Invisible, irrelevante, o eso creían ellos. Porque Don Tavo, con su camisa de cuadros y sus chanclas de plástico, con su bigote cano y su forma lenta de hablar, no era lo que parecía. No era solo un vendedor de tacos que sobrevivía en una colonia olvidada. No era solo un hombre común que agachaba la cabeza y pagaba por miedo. Don Tavo tenía un pasado que nadie en la colonia conocía. Un pasado que ni siquiera su esposa, con la que llevaba 30 años casada, conocía completamente. Antes de abrir su puesto de tacos, antes de volverse Don Tavo, antes de que la colonia Sánchez Taboada fuera su refugio, él había sido otra persona. Había tenido otro nombre, otra vida, otro oficio. Y esa vida, ese oficio, lo había obligado a desaparecer. En los años 90, cuando Tijuana era territorio del cártel de los Arellano Félix, cuando las calles ardían por las guerras entre bandos y la sangre corría como agua, había un hombre al que le decían el Sapo. No porque fuera feo ni porque saltara. Le decían así porque sabía esconderse, porque podía quedarse quieto, invisible, esperando el momento exacto para atacar, porque nadie lo veía venir. El Sapo no era sicario, no era distribuidor, no era jefe de plaza. Era algo mucho más peligroso. Era operador. Un hombre que arreglaba problemas, que hacía desaparecer evidencia, que movía gente de un lado a otro sin dejar rastro, que sabía cómo limpiar escenas, cómo falsificar documentos, cómo sobornar a las personas correctas en el momento correcto. Era un fantasma dentro de la estructura. Pocos sabían su cara, menos sabían su nombre real. Y el Sapo, después de años de operar en las sombras, después de ver caer a jefes, después de sobrevivir purgas internas y guerras externas, decidió salirse, no de golpe, no haciendo ruido. Poco a poco, fue distanciándose, dejando de tomar trabajos, volviéndose menos útil hasta que dejó de ser necesario. Y cuando finalmente desapareció, nadie lo buscó, porque en ese mundo, desaparecer bien es un arte, y él lo dominaba. Se cambió el nombre. Se mudó a una colonia donde nadie lo conocía. Abrió un puesto de tacos. Se dejó crecer el bigote, engordó un poco, cambió su forma de caminar, de hablar, de vestir. Se volvió invisible de otra forma. Ya no el invisible que acecha, sino el invisible que sobrevive. El hombre común, el señor de los tacos, Don Tavo, y durante 15 años funcionó. Nadie lo reconoció, nadie hizo preguntas, o nadie sospechó nada hasta que llegó el CJNG. Don Tavo sabía que tarde o temprano iba a pasar. Sabía que Tijuana nunca iba a quedarse quieta.
que siempre iba a haber alguien nuevo queriendo controlar, que los tiempos de los Arellano ya eran historia y que ahora tocaba otra generación, otros nombres, otras siglas. Pero pensó que podría mantenerse al margen. Pensó que siendo insignificante, siendo solo un viejo que vendía tacos, nadie lo iba a voltear a ver. Pero se equivocó, porque el CJNG no solo controlaba, investigaba, fichaba, revisaba antecedentes. Y aunque Don Tavo había hecho bien su trabajo al desaparecer, aunque había borrado casi todas sus huellas, quedaba gente que lo recordaba. Gente vieja, gente que había trabajado con él, gente que ahora, por necesidad o por miedo, hablaba. No, y uno de esos nombres llegó a oídos de un comandante del CJNG en Jalisco. Un tipo que había trabajado años atrás con los Arellano, antes de cambiar de bando. Un tipo que conocía las historias, que había escuchado hablar del sapo, que sabía lo que ese hombre era capaz de hacer. Y ese comandante, al escuchar el rumor de que el sapo podría estar vivo en Tijuana, escondido bajo otro nombre, mandó la orden: encuéntrenlo, no para matarlo, no todavía. Primero había que confirmarlo, había que verlo, había que saber si realmente era él o solo un fantasma del pasado que alguien inventó para ganar puntos. Por eso el Grillo, el Mantis y el Toro fueron a la colonia Sánchez Taboada esa tarde. No solo a cobrar plaza, fueron a ver, a medir, a confirmar. Y lo que vieron fue a un viejo vendiendo tacos. Un hombre que no se alteró cuando llegaron. Ahora que no tembló, que no suplicó, que solo asintió, pagó y siguió con su trabajo. Un hombre que, para cualquiera, parecía inofensivo. Pero el Grillo tenía años en esto. Sabía leer a la gente, sabía cuándo alguien tenía miedo de verdad y cuándo solo fingía tenerlo. Y algo en la forma en que Don Tavo se movió esa tarde, algo en la calma con la que respondió, le hizo dudar. Esa noche, el Grillo reportó al comandante. Le dijo que habían encontrado al viejo, que coincidía con la descripción, que estaba en la colonia, que parecía limpio. El comandante le ordenó que lo siguiera, que lo vigilara, que checara sus movimientos, sus contactos, su rutina, que confirmara si era él o no. Y así comenzó la cacería silenciosa. Durante 3 semanas, Don Tavo fue seguido. No sabía que lo seguían, o tal vez sí. Tal vez su instinto, o ese que lo había mantenido vivo durante tantos años, le decía que algo no estaba bien, porque empezó a cambiar pequeñas cosas en su rutina. Cerraba el puesto más temprano, tomaba rutas distintas para volver a su casa, dejaba de ir a ciertos lugares, hablaba menos con la gente. Su esposa le preguntó si estaba enfermo. Don Tavo le dijo que no, que solo estaba cansado, pero ella lo conocía, sabía cuando algo lo estaba carcomiendo por dentro. Y aunque nunca le preguntó directamente, empezó a notar cosas. La forma en que miraba por la ventana antes de salir, la forma en que revisaba la calle desde la reja, la forma en que ya no dejaba la puerta abierta por las noches. El Grillo, mientras tanto, recopilaba información, checó registros viejos, habló con informantes, revisó fotos antiguas de El Sapo que todavía circulaban en archivos compartidos entre células del crimen organizado, y aunque las fotos tenían más de 20 años, aunque el hombre en ellas era más joven, más delgado, con el cabello negro y sin bigote, había algo en los ojos, algo en la forma de la mandíbula, algo en la postura. El Grillo estaba casi seguro, pero necesitaba la confirmación final, y esa confirmación llegó de la forma más inesperada. Un viernes por la tarde, a las 5:12 de la tarde, una Suburban azul marino se estacionó frente al puesto de tacos de Don Tavo. De ahí bajaron 2 hombres. Uno de ellos era alto, de unos 50 y tantos años, con cabello entrecano peinado hacia atrás, camisa blanca de vestir y pantalón de mezclilla. El otro era más joven, fornido, con tatuajes en el cuello y lentes oscuros. El hombre de la camisa blanca caminó directo hacia el puesto. Don Tavo, que estaba preparando una orden de tacos al pastor, levantó la vista, y en ese instante algo cambió en su expresión. Solo fue un segundo, un parpadeo, pero fue suficiente. El hombre de la camisa blanca sonrió. No era una sonrisa amable, era la sonrisa de alguien que acaba de encontrar lo que buscaba. Se llamaba Reinaldo, pero en el mundo del narcotráfico le decían el Cuervo. Había trabajado con los Arellano en los 90. Había conocido a El Sapo, habían hecho trabajos juntos, y aunque habían pasado más de 20 años, aunque El Sapo había cambiado, aunque ahora se hacía llamar Don Tavo y vendía tacos en una colonia polvorienta,
El cuervo lo reconoció. Se acercó al puesto, pidió 3 tacos de asada y esperó. Don Tavo preparó los tacos en silencio. Le puso cebolla, cilantro, salsa. Los envolvió en papel encerado y se los entregó. El cuervo pagó con un billete de 200 pesos y le dijo que se quedara con el cambio. Luego, antes de irse, se inclinó un poco hacia adelante y le dijo, en voz baja, casi un susurro: «Creí que ya estabas muerto, sapo». Don Tavo no respondió, solo lo miró fijo. El cuervo sonrió de nuevo, tomó sus tacos y se fue. Subió a la Suburban y desapareció por la calle. Don Tavo se quedó ahí parado, con la espátula en la mano, viendo cómo el polvo se levantaba detrás de la camioneta. El radio seguía sonando, la tarde seguía caliente, pero algo acababa de romperse. Esa noche, Don Tavo no durmió. Se quedó sentado en el sillón de la sala, con las luces apagadas, mirando hacia la ventana. Su esposa le preguntó qué le pasaba. Él le dijo que nada, que solo no tenía sueño, pero ella sabía. Sabía que algo malo estaba por venir, y tenía razón. Porque al día siguiente, a las 11:23 de la mañana, cuando Don Tavo abrió su puesto de tacos como siempre, cuando empezó a prender la parrilla y a sacar la carne del refrigerador, llegaron 4 camionetas. 2 Suburbans negras, una Cheyenne blanca y una Tsuru gris. Se estacionaron rodeando el puesto, bloqueando las salidas. De las camionetas bajaron 12 hombres, todos armados, todos con chalecos tácticos, todos con la misma mirada fría y calculadora. El grillo estaba entre ellos, el mantis también, el toro y al frente de todos el cuervo. Se acercaron despacio, sin prisa. Don Tavo dejó la espátula sobre la plancha, se limpió las manos en el trapo y esperó. El cuervo fue el primero en hablar. Le dijo que hacía mucho tiempo que no se veían, que creía que ya estaba muerto, que era curioso encontrarlo ahí, vendiendo tacos, como si nada hubiera pasado, como si pudiera esconderse para siempre. Don Tavo no dijo nada, solo lo miró. El grillo se acercó entonces y le preguntó directamente: «¿Eres tú? ¿Eres el sapo?». Don Tavo respiró hondo, miró alrededor, vio a los 12 hombres armados, vio las camionetas, vio la calle vacía. Nadie iba a ayudarlo, nadie iba a intervenir, estaba solo. Y entonces, por primera vez en 15 años, dejó caer la máscara. Asintió con la cabeza. El cuervo soltó una carcajada. El grillo sonrió. El mantis sacó su celular y marcó un número. El toro se quedó parado, inmóvil, vigilando. Le dijeron que tenían órdenes, que el comandante quería hablar con él. Que tenía 2 opciones, ir por las buenas o ir a la fuerza. Don Tavo preguntó si podía avisar a su esposa. El cuervo negó con la cabeza. Le dijo que no había tiempo para eso, que tenían que irse ya. Don Tavo cerró los ojos un momento. Pensó en su esposa. Pensó en los 15 años de paz que había logrado construir. Pensó en todo lo que había dejado atrás y supo que esa paz acababa de terminar. Se quitó el delantal, lo dejó sobre la silla de plástico roja y caminó hacia la Suburban negra. Subió sin resistirse. El cuervo subió junto a él. El grillo cerró la puerta. Las 4 camionetas arrancaron al mismo tiempo y desaparecieron por la avenida, levantando una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse. El puesto de tacos quedó ahí, vacío, la parrilla todavía caliente, el radio todavía sonando, las tortillas todavía envueltas en el trapo, como si Don Tavo hubiera salido solo un momento y fuera a volver, pero no volvió. Su esposa lo esperó toda la tarde. Cuando cayó la noche y él seguía sin aparecer, salió a buscarlo. Encontró el puesto cerrado, pero con todo adentro. Llamó a vecinos, preguntó si alguien lo había visto. Nadie sabía nada, o nadie quería decir nada. Pasaron 2 días, luego una semana. Don Tavo no regresó, no llamó, no mandó mensaje, simplemente desapareció. La esposa fue a la policía. Presentó una denuncia, los policías tomaron nota, le dijeron que iban a investigar, que la iban a contactar si encontraban algo, pero nunca la contactaron. Porque en Tijuana, cuando alguien desaparece así, de un día para otro, sin violencia visible, sin escándalo, todos saben lo que significa. Significa que se lo llevó el narco. Y cuando el narco se lleva a alguien, no hay denuncia ni investigación que lo traiga de vuelta. Mientras tanto, en una casa de seguridad en las afueras de Tijuana, en una colonia llamada Lomas de Agua Caliente, Don Tavo, o más bien el sapo, estaba sentado en una silla de metal en medio de un cuarto vacío. Las paredes eran de bloc sin pintar. El piso era de cemento frío. Había una bombilla colgando del techo, balanceándose ligeramente.
No había ventanas. Frente a él, sentado en otra silla, estaba el comandante del CJNG, un hombre de unos 40 años, complexión media, cabello corto, barba recortada, camisa negra de manga larga y botas tácticas. Tenía los brazos cruzados y lo miraba fijo, sin parpadear. No había gritos, no había golpes, no había tortura, solo silencio. El comandante le preguntó si sabía por qué estaba ahí. El sapo dijo que sí. Le preguntó si sabía quién era él. El sapo dijo que también. Le preguntó si entendía que no había salida. El sapo asintió. Entonces el comandante le hizo la pregunta que importaba. ¿Todavía sabes hacer lo que hacías antes? El sapo lo miró a los ojos, no con miedo, no con súplica, con la misma calma fría que había tenido toda su vida, y respondió, sí. El comandante sonrió, se levantó de la silla, caminó hacia la puerta y antes de salir, sin voltear, le dijo, entonces bienvenido de vuelta. La puerta se cerró, el sapo se quedó solo en el cuarto vacío. La bombilla seguía balanceándose, el silencio seguía apretando, y en ese momento, Don Tavo dejó de existir. El sapo había vuelto, pero lo que nadie en esa casa de seguridad sabía, lo que ni siquiera el comandante del CJNG sabía, era que el sapo no era solo un operador. No era solo un hombre que sabía esconderse y arreglar problemas. El sapo tenía otro secreto. Un secreto que había guardado durante más de 20 años. Un secreto que, si salía a la luz, podría desmoronar estructuras enteras. Porque el sapo, en sus años con los Arellano, no solo había trabajado para ellos, también había trabajado para alguien más, y ese alguien más seguía vivo, seguía operando, y seguía esperando. El comandante del CJNG, que estaba al frente de la operación en Tijuana, se llamaba Mauricio, pero en la estructura del cártel todos le decían el látigo. No porque fuera violento, aunque lo era cuando hacía falta, sino porque sabía cuándo apretar y cuándo aflojar. Sabía manejar gente. Sabía convertir enemigos en aliados. Sabía que en este negocio la lealtad no se compraba con dinero, sino con miedo bien administrado y oportunidades bien colocadas. Y el látigo veía en el sapo una oportunidad enorme. Llevaba 3 años operando en Tijuana, desde que el CJNG decidió meterse de lleno a disputarle la plaza a lo que quedaba del cártel de Sinaloa y a las células desperdigadas de los Arellano. Había logrado controlar varias colonias, había puesto gente en puntos estratégicos, había establecido rutas para mover droga hacia la frontera, pero tenía un problema que lo carcomía desde hacía meses y que no había podido resolver. Había un grupo, una célula pequeña pero efectiva, que operaba en la zona de playas de Tijuana y que se negaba a plegarse. No eran Sinaloa, no eran Arellano, eran independientes, un grupo de veteranos, tipos que habían sobrevivido a todas las guerras, o que conocían la ciudad como la palma de su mano y que tenían contactos tanto del lado mexicano como del lado americano de la frontera. Movían droga, pero también movían armas, información y gente. Y lo hacían bien. Tan bien que cada vez que el látigo intentaba infiltrarlos o eliminarlos, fallaba. Había perdido 4 hombres tratando de levantarlos. Había perdido 2 casas de seguridad que fueron quemadas en represalia. Había perdido un cargamento completo de metanfetamina que fue interceptado y robado por ellos. Y eso no solo le costaba dinero, le costaba credibilidad frente a los jefes en Jalisco. Necesitaba resolver ese problema, y rápido. Por eso, cuando le dijeron que habían encontrado a El Sapo, cuando le contaron quién era realmente ese viejo que vendía tacos en la colonia Sánchez Taboada, el látigo supo que tenía la pieza que le faltaba. Porque el sapo no solo sabía operar en las sombras. El sapo conocía a esa gente. Había trabajado con ellos. Había sido parte de esa generación de operadores que se movían entre estructuras, que no tenían bandera fija, que vendían su conocimiento al mejor postor. Y si alguien podía infiltrarse en ese grupo independiente, si alguien podía ganarse su confianza y abrirle la puerta al CJNG, ese era el sapo. Pero primero tenía que doblegarle la voluntad. Durante 5 días, el sapo estuvo encerrado en esa casa de seguridad en Lomas de Agua Caliente. No lo torturaron, no lo golpearon, pero tampoco lo dejaron en paz, le quitaron el sueño. Le daban de comer solo una vez al día, siempre a deshoras. Lo dejaban solo en el cuarto vacío durante horas, con la bombilla prendida todo el tiempo, sin manera de saber si era de día o de noche. Y cuando creía que lo habían olvidado, entraba alguien. A veces el látigo, a veces el grillo, a veces el cuervo, y le hacían preguntas. Le preguntaban por su pasado, por los trabajos que había hecho,
por la gente que conocía, por las rutas que manejaba, por los contactos que tenía, y el sapo respondía, poco a poco, dándoles información suficiente para que supieran que no mentía, pero nunca lo suficiente para que tuvieran todo el panorama, porque el sapo sabía jugar este juego. Llevaba toda la vida jugándolo. Al sexto día, el látigo entró al cuarto con una silla. Se sentó frente a el sapo y le puso las cartas sobre la mesa. Le dijo que sabía que había trabajado con los Arellano. Le dijo que sabía que conocía a los independientes de playas. Le dijo que sabía que todavía tenía contactos, que todavía sabía cómo moverse, que todavía valía algo en este mundo. Y le ofreció un trato. Si el sapo trabajaba para el CJNG, si ayudaba a desmantelar a los independientes, si usaba su conocimiento y sus contactos para abrir puertas, entonces viviría. No solo eso, recuperaría su libertad, podría volver con su esposa, podría volver a su puesto de tacos, podría seguir siendo Don Tavo, pero bajo la protección del cártel. Nadie lo tocaría, nadie lo molestaría. Y a cambio, de vez en cuando lo necesitaran, tendría que hacer un trabajo. Nada más. El sapo escuchó todo sin interrumpir. Cuando el látigo terminó, se quedó en silencio varios minutos. Luego preguntó qué pasaría si se negaba. El látigo sonrió. Le dijo que si se negaba, lo matarían. Pero no a él primero. Primero irían por su esposa. La levantarían, la torturarían y lo obligarían a verlo. Y después de eso, lo matarían a él también. El sapo asintió despacio, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía. Preguntó cuánto tiempo tenía para pensarlo. El látigo le dijo que no había tiempo, que la respuesta tenía que ser ahora. El sapo cerró los ojos, respiró hondo. Pensó en su esposa. Pensó en los 15 años que había logrado vivir en paz. Pensó en todo lo que había dejado atrás cuando decidió desaparecer. Y supo que no tenía opción. Abrió los ojos y dijo que sí. El látigo se levantó, le dio una palmada en el hombro y le dijo que era una buena decisión. Luego salió del cuarto. A los pocos minutos entraron 2 hombres con ropa limpia, comida caliente y un celular nuevo. Le dijeron que se bañara, que comiera, que descansara, que al día siguiente empezaba el trabajo. Esa noche, por primera vez en casi una semana, el sapo durmió. Pero Femso Maita que fue un sueño inquieto, lleno de fantasmas del pasado, lleno de caras que había tratado de olvidar. Al día siguiente, a las 9:34 de la mañana, el látigo lo llevó a otra casa de seguridad, esta vez en la colonia Chapultepec, más cerca del centro de Tijuana. Era una casa de 2 pisos, con reja alta y ventanas con rejas también. Adentro había 5 hombres, todos armados, todos parte de la célula del CJNG que operaba en la zona. El látigo le explicó el plan. El sapo tenía que hacer contacto con los independientes de playas. Tenía que hacerles creer que estaba de vuelta en el negocio, que necesitaba trabajo, que tenía información valiosa que vender. Tenía que ganarse su confianza. Y una vez adentro, tenía que conseguir 3 cosas. La ubicación de sus bodegas, la identidad de sus contactos del lado americano y el momento exacto en que iban a mover su próximo cargamento. Con esa información, el CJNG podría golpearlos, quitarlos del mapa y tomar control total de playas. El sapo preguntó cómo iba a hacer contacto. El látigo le dijo que ya lo habían pensado, que tenían a alguien que podía presentarlo. Un tipo que había trabajado antes con los independientes, que los conocía, que todavía tenía acceso. Ese tipo era el Cuervo. El sapo miró al Cuervo que estaba recargado contra la pared, fumando un cigarro. El Cuervo le devolvió la mirada y sonrió. Le dijo que iban a trabajar juntos, como en los viejos tiempos, que iba a ser fácil. Pero el sapo sabía que nada de esto iba a ser fácil, porque los independientes de playas no eran tontos. Eran dirigidos por un hombre al que le decían el Búho. A 62 años, veterano de las guerras de los 90, sobreviviente de 3 atentados, operador de toda la vida. El Búho no confiaba en nadie, y menos en gente del pasado que aparecía de repente, después de años de estar muerto para el mundo. Pero el sapo también sabía algo que el látigo no sabía, algo que nadie en el CJNG sabía. El Búho y el sapo no solo se conocían, habían trabajado juntos, muchas veces. Y aunque habían pasado más de 20 años desde la última vez que se vieron, aunque las cosas habían cambiado, aunque ahora estaban en lados opuestos, el Búho le debía algo a el sapo, le debía la vida. Fue en 1998, Tijuana ardía. Los Arellano peleaban contra el cártel de Sinaloa. Las calles eran campos de batalla. Los levantones eran diarios. Las ejecuciones eran públicas.
Y en medio de todo ese caos, el búho, que en ese entonces trabajaba para los Arellano como coordinador de logística, fue traicionado. Alguien dentro de la estructura lo había marcado. Alguien quería quitarlo del camino. Le tendieron una trampa. Lo citaron en una bodega en la Colonia Libertad, supuestamente para revisar un cargamento. Pero cuando llegó, no había cargamento, solo sicarios esperándolo. El búho logró escapar, pero lo siguieron. Lo acorralaron en una casa abandonada, y ahí lo habrían matado, si no fuera porque el sapo apareció. El sapo, que estaba en la zona haciendo otro trabajo, escuchó los disparos. Reconoció la camioneta del búho. Supo que algo andaba mal, y en lugar de mantenerse al margen como cualquier operador inteligente habría hecho, decidió intervenir. Entró por la parte trasera de la casa, mató a 2 sicarios y sacó a el búho por una ventana. Lo subió a su carro y lo llevó a un lugar seguro. Le curó las heridas, le consiguió documentos falsos. Lo ayudó a desaparecer hasta que las aguas se calmaran. El búho nunca olvidó eso, y cuando meses después volvió a la estructura, cuando limpió su nombre y descubrió quién lo había traicionado, lo primero que hizo fue buscar a el sapo y agradecerle. Le dijo que le debía una, que si algún día necesitaba algo, lo que fuera, solo tenía que pedirlo. Y ahora, más de 20 años después, el sapo iba a cobrar esa deuda. Pero no de la forma que el látigo esperaba. El primer contacto se hizo 3 días después. El cuervo llevó al sapo a un bar en la colonia Zona Norte, un lugar oscuro y ruidoso, lleno de prostitutas, borrachos y narcotraficantes de medio pelo. Ahí, en una mesa del fondo, estaba sentado un hombre al que le decían el chino. No era chino, le decían así porque tenía los ojos rasgados. Era uno de los lugartenientes del búho. Manejaba las relaciones con proveedores y compradores. Era desconfiado, paranoico, pero eficiente. El cuervo hizo las presentaciones. Le dijo al chino que el sapo era un viejo conocido, que había trabajado con los Arellano, que estaba de vuelta, que buscaba por hacer negocios. El chino lo miró de arriba abajo, sin decir nada. Luego preguntó por qué había desaparecido tantos años. El sapo le dijo la verdad, que se había cansado, que había querido salirse, que había vivido tranquilo vendiendo tacos, pero que ahora las cosas habían cambiado, que necesitaba dinero, que necesitaba volver al negocio. El chino no le creyó del todo, pero tampoco lo descartó. Le dijo que iba a consultarlo con el búho, que si el búho decía que sí, entonces podían hablar. Si decía que no, entonces mejor, ni se volvieran a ver. El sapo asintió, sabía que así iba a ser. Pasaron 4 días. El sapo esperó en la casa de seguridad de Chapultepec. El látigo lo visitaba todos los días para preguntarle si había avances. El sapo le decía que tenía que esperar, que estas cosas no se apuraban, que si presionaban demasiado iba a sonar falso. El látigo no estaba contento, pero entendía. Al 5.º día, el chino llamó a El Cuervo. Le dijo que el búho quería ver a el sapo, pero no en un bar, no en un lugar público, en su territorio, en playas. El látigo quiso mandar a alguien más con el sapo, quiso ponerle un rastreador, quiso asegurarse de que no lo iban a matar o de que no iba a desaparecer. Pero el sapo le dijo que eso arruinaría todo, que si el búho sospechaba algo, si sentía que había más gente involucrada, lo mataría en el acto, que tenía que ir solo. El látigo lo pensó, finalmente aceptó, pero le advirtió. Le dijo que si intentaba traicionarlos, si intentaba cambiarse de bando, irían por su esposa. El sapo asintió. Dijo que lo entendía. Al día siguiente, a las 4:18 de la tarde, el sapo subió a un taxi en la avenida Revolución. El taxista, que estaba en la nómina de los independientes, lo llevó hacia playas de Tijuana, pasando por calles secundarias, dando vueltas para asegurarse de que nadie lo seguía. Finalmente, se detuvieron frente a una casa de 2 pisos con vista al mar, pintada de color beige, con rejas negras y una antena parabólica en el techo. El sapo bajó del taxi. Caminó hacia la puerta. Tocó 2 veces. La puerta se abrió. Un hombre joven, con playera blanca y pantalón de mezclilla, le hizo una seña para que entrara. El sapo entró. Adentro, sentado en un sillón de piel color café, con una cerveza en la mano y un cigarro en la otra, estaba el búho. Había envejecido. Tenía el cabello completamente blanco, la piel arrugada, las manos manchadas de tiempo, pero los ojos seguían siendo los mismos, afilados, calculadores, desconfiados. El búho lo miró fijamente durante varios segundos sin decir nada. Luego apagó el cigarro en un cenicero de vidrio y habló. Creí que estabas muerto, cabrón. El sapo sonrió apenas.
Yo también. El búho soltó una carcajada ronca. Se levantó del sillón, caminó hacia el sapo y lo abrazó. Un abrazo fuerte, de esos que solo se dan entre gente que ha sobrevivido juntos. Luego se separó, lo miró de nuevo y le preguntó: ¿qué carajos haces aquí? El sapo le dijo la verdad, parte de la verdad. Le dijo que lo habían encontrado, que el C. Justo NG sabía quién era, que lo habían levantado, que lo habían obligado a trabajar para ellos, que lo mandaban a infiltrarlo, a traicionarlo, a entregarle información. El búho escuchó sin interrumpir. Cuando el sapo terminó, se quedó callado un momento. Luego preguntó: ¿y por qué me lo estás diciendo? El sapo lo miró a los ojos. Porque te debo una, y porque necesito que me ayudes a salir de esto. El búho asintió despacio. Se volvió a sentar en el sillón. Encendió otro cigarro. Dio una fumada larga. Luego habló: el C-Host-TNG te está usando. Cuando les des lo que quieren, te van a matar. No les sirves vivo. Sabes demasiado, Stem. El sapo asintió. Lo sé. ¿Y qué quieres que haga? El sapo respiró hondo. Que me ayudes a desaparecer de verdad esta vez. Pero antes, quiero darles algo. Quiero darle al CJNG lo que buscan. Pero no de verdad. Quiero darles basura. Información falsa. Que crean que van a golpear cuando en realidad van a caer en una trampa. El búho sonrió. ¿Quieres voltearles el juego? Sí. El búho se quedó pensando. Fumó en silencio. Finalmente asintió. Está bien, pero con una condición. ¿Cuál? Que después de esto desaparezcas de verdad, que no vuelvas a Tijuana, que no vuelvas al negocio, que te vayas lejos y no regreses. El sapo lo pensó, luego asintió. Trato hecho. El búho le extendió la mano, el sapo la estrechó, y así comenzó la trampa. Durante las siguientes 2 semanas, el sapo jugó a 2 bandas. Le reportaba a el látigo que había logrado ganarse la confianza de el búho. Es que estaba entrando poco a poco en la estructura, que estaba consiguiendo información. El látigo estaba satisfecho. Le decía que siguiera así, que no se apurara, que hiciera bien el trabajo. Mientras tanto, el sapo y el búho planeaban el golpe. El plan era simple pero efectivo. El búho le daría al sapo información falsa sobre un cargamento grande de cocaína que supuestamente iba a moverse desde una bodega en Playas hacia un punto de cruce en San Isidro. Le daría la fecha exacta, la hora, las camionetas que iban a usar, todo. El sapo le pasaría esa información al CJNG. El látigo prepararía un operativo para interceptar el cargamento. Mandaría a sus mejores hombres. Y cuando llegaran a la bodega, no encontrarían cocaína. Encontrarían policía federal, porque el búho tenía contactos en la policía federal. Gente que le debía favores. No, gente que estaba dispuesta a hacer un operativo si había una buena razón. Y quitarle gente al CJNG era una buena razón. El sapo le pasó la información a el látigo un martes por la tarde. Le dijo que el cargamento se iba a mover el viernes a las 11:47 de la noche, que iban a usar 3 Suburbans negras, que la bodega estaba en la calle Tampico, número 342 en Playas de Tijuana, que ahí estarían al menos 8 hombres armados custodiando la droga. El látigo se puso eufórico. Le dijo que había hecho un buen trabajo, que si todo salía bien, iba a cumplir su parte del trato, que podría volver con su esposa, que podría seguir con su vida. El sapo asintió, pero sabía que era mentira. El viernes por la noche, a las 11:32 de la noche, el CJNG mandó un equipo de 15 hombres hacia la bodega en Playas. Iban en 5 camionetas, todos armados con rifles de asalto, chalecos tácticos, radios, confiados, seguros de que iban a dar el golpe más grande de los últimos meses. Llegaron a la calle Tampico, rodearon la bodega. Bajaron de las camionetas, entraron con violencia, rompiendo la puerta, gritando, apuntando con las armas. Y encontraron la bodega vacía. No había droga, no había gente. Solo cajas vacías, basura y una rata corriendo entre las sombras. Pero antes de que pudieran reaccionar, escucharon las sirenas. La policía federal llegó en 6 camionetas, más de 30 elementos. Rodearon el lugar, gritaron que se tiraran al suelo, que soltaran las armas. Hubo un momento de confusión. Algunos hombres del CJNG intentaron escapar. Otros abrieron fuego. Los policías respondieron. La balacera duró menos de 3 minutos. Cuando terminó, estos 5 hombres del CJNG estaban muertos. 7 fueron detenidos. Solo 3 lograron escapar.
El látigo recibió la noticia una hora después. Estaba en la casa de seguridad de Chapultepec. Cuando le dijeron lo que había pasado, aventó el celular contra la pared, gritó, pateó una silla y luego, con la mandíbula apretada, preguntó dónde estaba el sapo. Nadie sabía, porque el sapo, en el momento exacto en que el operativo del CJNG salía hacia Playas, había salido de la casa de seguridad. Le había dicho a los guardias que iba al baño, pero en lugar de eso, salió por la puerta trasera. Afuera lo esperaba un carro, un Jetta blanco, viejo, sin placas, manejado por uno de los hombres de El Búho. El sapo subió, el carro arrancó y desapareció en la noche. Lo llevaron a otra casa, esta vez en Rosarito, a 40 minutos de Tijuana. Ahí lo esperaba El Búho. Le dijo que todo había salido bien, que el CJNG había caído en la trampa, que habían perdido gente, que ahora iban a estar ocupados limpiando el desastre, respondiendo preguntas, cubriendo sus huellas. Le dijo que tenía 2 días para desaparecer, que después de eso, el CJNG lo iba a buscar por toda Tijuana y que cuando lo encontraran, lo iban a matar. El sapo lo sabía. Preguntó por su esposa. El búho le dijo que ya la habían movido, que estaba en un lugar seguro, que uno de sus hombres la había sacado de la casa esa misma noche, antes de que el CNG mandara a alguien a levantarla, que estaba bien, asustada, confundida, pero bien. El sapo cerró los ojos y suspiró. Era la primera vez en semanas que sentía algo parecido al alivio. El búho le entregó un sobre manila. Adentro había documentos nuevos, una identificación con otro nombre, actas de nacimiento falsas, 2 pasaportes y $20,000 en efectivo. Le dijo que había un carro esperándolo afuera, que lo llevaría a la frontera, que cruzaría hacia San Diego, que desde ahí podría irse a donde quisiera, que su esposa cruzaría 2 días después por otro punto con otros documentos, que se encontrarían en una dirección que estaba anotada en el sobre. El sapo abrió el sobre, leyó la dirección. Era en Phoenix, Arizona, una ciudad donde nadie los conocía, donde podían empezar de nuevo. Miró a El Búho, le agradeció. El búho negó con la cabeza. No me agradezcas, estamos a mano. El sapo asintió, se levantó, caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo, volteó. ¿Y tú? ¿Qué va a pasar contigo? El búho encendió otro cigarro, sonrió. Yo sigo aquí. Esto es lo único que sé hacer. El sapo lo miró un momento más, luego salió. Afuera lo esperaba el Jetta blanco. Subió, el carro arrancó, y mientras se alejaban por la carretera que llevaba hacia la frontera, el sapo miró por última vez las luces de Tijuana brillando en la distancia. Una ciudad que lo había escupido 2 veces. Una ciudad a la que nunca iba a volver. Cruzó la frontera al día siguiente, a las 6:23 de la mañana, por el puerto de entrada de Otay Mesa. No hubo problemas, los documentos funcionaron. El oficial de migración le hizo un par de preguntas rutinarias. El sapo respondió con calma. Le sellaron el pasaporte. Le dijeron que bienvenido a Estados Unidos. Se fue en autobús hacia Phoenix. El viaje duró 6 horas. Durante todo el trayecto no habló con nadie. Solo miró por la ventana, viendo el desierto pasar. Y pensando en todo lo que había dejado atrás. 2 días después, su esposa llegó. La recogió en la estación de autobuses. Cuando la vio, ella rompió en llanto. Le preguntó qué había pasado. Él le dijo que después le explicaría, que lo importante era que estaban juntos, que estaban a salvo. Rentaron un departamento pequeño en una zona tranquila de Phoenix. Él consiguió trabajo en un almacén, ella empezó a limpiar casas, vivían con lo básico, sin lujos, sin llamar la atención. Y así pasaron los meses. Mientras tanto, en Tijuana, el CJNG buscaba a El Sapo por todos lados. Pusieron precio a su cabeza. Mandaron gente a preguntar, revisaron cámaras, interrogaron a contactos, pero no lo encontraron. El látigo sabía que lo habían traicionado, sabía que el sapo lo había jugado, y eso lo carcomía. Había perdido hombres, había perdido credibilidad. Los jefes en Jalisco le habían exigido explicaciones. Había tenido que dar la cara, había tenido que aceptar que se había equivocado. Y juró que si algún día encontraba a El Sapo, lo iba a matar con sus propias manos. Pero nunca lo encontró, porque el sapo había desaparecido de verdad esta vez. Había aprendido la lección, había entendido que en ese mundo no había retiro, que una vez adentro solo salías muerto o fantasma. Y él había elegido ser fantasma. Pasaron 6 meses, luego 1 año, luego 2. El sapo y su esposa siguieron viviendo en Phoenix.
Él seguía trabajando en el almacén, ella seguía limpiando casas, nadie sabía quiénes eran. Nadie preguntaba, eran invisibles. Pero el sapo sabía que la invisibilidad no era permanente, que en cualquier momento alguien podía reconocerlo, alguien podía hablar, alguien podía venderlo. Por eso siempre estaba alerta, siempre miraba por encima del hombro, siempre tenía un plan de escape, porque sabía que en su pasado había demasiados fantasmas, y los fantasmas nunca descansan. Mientras tanto, en Tijuana, las cosas siguieron cambiando. El CCOT-NG consolidó su poder en varias colonias. Los independientes de playas resistieron un tiempo más, pero finalmente fueron absorbidos por otra estructura. El búho desapareció. Algunos dijeron que lo mataron, otros dijeron que se fue a Sinaloa. Nadie supo la verdad. El látigo siguió operando, siguió subiendo en la estructura, siguió matando, siguió controlando, pero nunca olvidó la traición del sapo. Y aunque dejó de buscarlo activamente, siempre mantuvo la orden en pie. Si alguien lo veía, si alguien sabía dónde estaba, tenía que reportarlo. Y un día, 3 años después de que el sapo desapareciera, llegó un reporte. Un tipo que trabajaba en Los Ángeles, un distribuidor de poca monta que movía droga para el CJNG, dijo que había visto a alguien parecido a El Sapo en un supermercado en Phoenix. No estaba seguro, pero el parecido era demasiado. La forma de caminar, la forma de mirar alrededor, la forma de moverse. El látigo mandó a alguien a investigar. Un operador discreto, alguien que no llamara la atención. El tipo llegó a Phoenix, checó la zona. Preguntó en el supermercado, preguntó en el almacén donde supuestamente trabajaba el hombre. Consiguió fotos. Las mandó de vuelta. El látigo vio las fotos. Y aunque el hombre en ellas tenía el cabello más corto, aunque había engordado un poco, aunque vestía ropa de trabajo y no de narco, lo reconoció. Era él, era el sapo. El látigo sonrió. Después de 3 años, finalmente lo había encontrado. Mandó a 3 hombres a Phoenix. Les dio órdenes claras, nada escandaloso, nada que llamara la atención de la policía americana. Solo tenían que levantarlo, llevárselo de vuelta a México. Y ahí, en territorio seguro, ajustar cuentas. Los 3 hombres llegaron a Phoenix un martes por la tarde. Ubicaron el departamento donde vivía el sapo. Checaron sus horarios. Vieron que salía a trabajar todas las mañanas a las 7:15 de la mañana, que volvía a las 6:30 de la tarde, que los fines de semana iba al supermercado. Decidieron que lo levantarían un sábado, en el estacionamiento del supermercado, a plena luz del día. Rápido, limpio. El sábado llegó. El sapo salió de su departamento a las 10:47 de la mañana. Subió a su carro, un Honda Civic viejo de color gris. Manejó hacia el supermercado. Estacionó. Bajó del carro. Caminó hacia la entrada. Los 3 hombres lo esperaban en una camioneta Silverado blanca, estacionada 3 espacios más allá. Cuando el sapo pasó junto a ellos, bajaron. Uno de ellos sacó una pistola con silenciador. Le apuntó a la espalda. Le dijo, en voz baja, que no hiciera ruido, que caminara hacia la camioneta. El sapo se quedó quieto un segundo. Luego, despacio, volteó. Miró al hombre con la pistola. Miró a los otros 2 y supo que había terminado. No intentó correr. No intentó gritar, sabía que no serviría de nada. Caminó hacia la camioneta, subió. Los 3 hombres subieron también. La camioneta arrancó. Manejaron en silencio durante media hora. Salieron de la ciudad. Tomaron una carretera secundaria. Se metieron en un camino de terracería. Finalmente se detuvieron en medio del desierto. No había nadie alrededor. Solo cactus, polvo y silencio. Los 3 hombres bajaron. Obligaron al sapo a bajar también. Lo pusieron de rodillas. Uno de ellos sacó el celular. Llamó a el látigo. Le dijo que lo tenían. El látigo dijo que quería hablar con él. Le pasaron el teléfono a el sapo. El látigo habló. Le dijo que había sido un error traicionarlo. Que había sido un error pensar que podía esconderse para siempre. Que había sido un error creer que no lo iban a encontrar. El sapo escuchó sin decir nada. El látigo le preguntó si tenía algo que decir. El sapo respiró hondo, miró el horizonte. El sol se estaba poniendo. El cielo se teñía de naranja y rojo. Y entonces habló. Hay algo que no sabes. El látigo se rió. ¿Qué cosa? El sapo cerró los ojos. Que nunca trabajé solo para los Arellano. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Qué carajo estás diciendo? No, el sapo abrió los ojos.
Trabajé para la DEA durante 5 años. Les di información, les di nombres, les di rutas y cuando me salí me dejaron ir. Me dieron protección, me dieron una nueva identidad. Y todo lo que hice después, todo lo que te di, todo lo que pasó, la DEA lo sabe. El látigo no dijo nada. El sapo continuó. Y si me matas, van a saber dónde estoy. Van a saber quién me mató y van a ir por ti. El silencio del otro lado se hizo más largo. Finalmente, el látigo habló. Estás mintiendo. El sapo sonrió. Pruébalo. Hubo otro silencio. Luego el látigo colgó. Los 3 hombres se miraron entre sí. No sabían qué hacer. Uno de ellos volvió a llamar a el látigo. Le preguntó qué hacían. El látigo no contestó. Pasaron 5 minutos. 10. 15. Finalmente el celular sonó. Era el látigo. Les dijo que soltaran el sapo. Que lo dejaran ahí. Que se fueran. Los hombres no entendieron. Preguntaron por qué. El látigo les gritó que hicieran lo que les decía. Los 3 hombres soltaron al sapo. Subieron a la camioneta y se fueron. El sapo se quedó ahí, de rodillas en medio del desierto, viendo cómo la camioneta desaparecía en una nube de polvo. Se levantó despacio, se sacudió la tierra de los pantalones y empezó a caminar. Caminó durante 2 horas, hasta que llegó a la carretera. Un camión de carga se detuvo. Le dio un aventón de vuelta a Phoenix. Cuando llegó a su departamento, su esposa estaba llorando. Le preguntó dónde había estado. Él le dijo que después le explicaría. Esa noche hicieron las maletas. Al día siguiente dejaron Phoenix. Se fueron a otro estado, otra ciudad, otra vida. Y esta vez el sapo no dejó ningún rastro. Porque lo que le había dicho a el látigo era mentira. Nunca había trabajado para la DEA. Nunca había sido informante. Nunca había tenido protección de nadie. Pero sabía que la duda era suficiente. Sabía que en ese mundo la simple posibilidad de que alguien fuera informante era suficiente para que lo dejaran en paz, porque nadie quería arriesgarse. Nadie quería que la DEA empezara a hacer preguntas. Y así, con una mentira bien contada, el sapo compró su libertad. Años después, cuando todo esto ya era historia, cuando el látigo había sido detenido por las autoridades mexicanas, cuando el CJ-NG había cambiado de estructura, cuando Tijuana había cambiado de manos otra vez, alguien preguntó qué había pasado con el sapo. Nadie supo responder. Algunos decían que estaba muerto. Otros decían que estaba en Sudamérica. Otros decían que se había vuelto granjero en algún pueblo perdido de Estados Unidos. La verdad es que nadie lo sabía. Y esa era exactamente la idea, porque el sapo había aprendido la lección más importante de todas. En el mundo del narcotráfico, sobrevivir no es cuestión de fuerza. Es cuestión de saber cuándo pelear, cuándo huir y cuándo simplemente desaparecer. Y él había desaparecido 3 veces. La primera cuando dejó a los Arellano, la segunda cuando lo encontró el CJ-NG y la tercera cuando finalmente entendió que la única forma de salir vivo era no ser nadie. Así que se volvió nadie, sin nombre, sin pasado, sin rostro, solo un fantasma más entre millones. Y en una ciudad donde nadie lo conocía, donde nadie preguntaba, donde nadie recordaba, el sapo finalmente encontró lo que había buscado toda su vida: paz. Oh, no la paz de los que nunca han peleado, sino la paz de los que pelearon, sobrevivieron y aprendieron a soltar. La paz de los fantasmas.